Bueno, Shabbat Shalom nuevamente, Shabbat Shalom para todos mis amados Ajín, llenos de gozo, llenos de alegría, porque es Shabbat, amados, es Shabbat. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Le damos la bienvenida a nuestro Roberto, que también se nos ha unido acá en Salazún, un líder de la congregación Yeshua Metzudá. Y amados, para todos los hermanos y hermanas que nos ven en este momento, amados, estamos en Shabbat para gozarnos, para alegrarnos. Es más, si tienes a alguien allí al ladito, dice, gózate, alégrate porque estás en Shabbat. Para entristecernos, tenemos toda la demás semana, ¿no? Tenemos todos los demás días. Así que estamos en Shabbat, amados Sahim, y hay que andar alegres. Hay que aprender a entrenar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos para que nosotros siempre nos conectemos para con nuestro Padre, y la armonía, la esencia, el aire que respiramos en el Shabbat es algo totalmente diferente. Nuevamente nosotros hoy o este año gregoriano, si se puede decir, calzó con Shabbat. Y entonces, ¿qué sucede? Este Shabbat, o el que estamos comenzando el día de hoy, viernes 31 de diciembre, el mundo, las sociedades, como se le conocen, están celebrando el final del año, y a medianoche van a estar celebrando el inicio de año nuevo. Nosotros no celebramos esta fiesta. Estas fiestas son fiestas del mundo. Por lo general, recuerden que nosotros buscamos agradar siempre a nuestro Padre sin irnos a los extremos, ¿sí? Ni como le dijo nuestro Padre Celestial a Yahoshua, a Josué, te coloco la Torá, te coloco la vida y te coloco la muerte. Tú decides. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que todo lo que tú hagas sea prosperado. Yo te aconsejo, Israel, parafraseando un poco también los versos, que escojas la vida, que escojas la Torá, que escojas esta instrucción que nuestro Padre nos ha dado. Y de esa manera nosotros hemos aprendido lo que es la obediencia, sin irnos a los extremos, ni ser demasiado ligeros al momento de abordar los mandamientos. Es decir, hay, como siempre yo lo comento, ¿no? Hay principios básicos fundamentales, los cuales nunca debemos dejar de cumplir, nunca debemos dejar de vivir, nunca debemos dejar de aplicar a nuestra vida. Pero a medida que vamos creciendo y vamos conociendo, meditando en la Torá, aprendiendo más, cada vez que el Espíritu de nuestro Padre nos va llevando a un conocimiento, a una vida espiritual, a más santidad, no dejamos de aplicar esos principios básicos. Hace unos días lo relacioné con cómo cepillarnos nuestros dientes. Cuando estábamos niños, y para nosotros ya la primera vez que nos cepillamos nuestros dientes por primera vez solos, sin ayuda de papá y de mamá, fue un gran logro para nosotros. Fue algo nuevo, fue un día de Mazel Tov, de alegría, ¿sí? De felicitaciones. Felicidades, hijo, porque te cepillaste tus dienticos. Pero a medida que nosotros fuimos creciendo, todos los días lo practicamos, eso se convirtió en un hábito, algo común. ¿Significa que lo dejamos de hacer cuando ya maduramos, cuando ya entendemos tantas cosas? No, seguimos haciéndolo, seguimos practicándolo y se ha convertido en una rutina para nosotros, para nuestra vida. De igual manera yo lo comparo con esos principios básicos fundamentales de la bendita palabra de nuestro Padre. Hay principios básicos fundacionales, fundamentales en nuestra fe, que nos ayudan a nosotros a mantenernos firmes, a mantenernos unidos, ¿sí? A mantenernos vivos y edificados, y edificando las bases de una fe sólida, edificando las bases de una espiritualidad sólida, madura, porque podemos ser muy espirituales, pero ignorantemente espirituales. Podemos ser espirituales, pero no podemos ser verdaderos, porque podemos ser espirituales y estar practicando cosas que no son verdad. Suena contradictorio, pero la verdad es la verdad. Lamentablemente tenemos hoy, casualmente hoy, nos cayó en Shabbat. Todos los viernes para nosotros es un día de apuro, es un día de andar deprisa, es un día de caminar rapidito, de ir ligerito a hacer las diligencias, las compras, atender a nuestros clientes, a nuestros trabajos, a nuestras familias. Es un día de buscar que la casa esté más bonita, más armoniosa, más limpia. ¿Por qué? Porque el viernes es día de preparación para Shabbat. Nosotros no lo practicamos una ni dos veces al año. Todas las semanas lo practicamos, porque cada semana, cuando viene el viernes en la noche, nos reunimos en familia, nos
reunimos para compartir el pan, nos reunimos para compartir el vino, para compartir una rica cena, para imponer nuestras manos sobre nuestros niños, sobre nuestras niñas, para orar por las esposas, para que las esposas oren por los esposos, para que haya armonía, pero una armonía verdadera. ¿Qué significa esto? Que sea conforme a la palabra de nuestro Padre. Hoy el mundo, incluso el mundo religioso, es incoherente, es incongruente con su enseñanza. Muchos critican a otras denominaciones porque practican idolatría, pero celebran Navidad y están reunidos celebrando y preparando banquetes para celebrar el fin de año viejo y el inicio de año nuevo. Y esperan hasta las 12 para realizar las cenas, para que en armonía, en familia, todo el año no se ven, todo el año andan en discusiones, en pleitos. Pero hoy sí se van a reunir para compartir y en familia y la fraternidad, la armonía. No, no se hace eso. Son principios bíblicos elementales. Honrar a nuestros padres, honrar a nuestras madres, vivir en armonía, amar a nuestro prójimo, vivir en santidad. Es algo que nosotros buscamos diariamente y que lo practicamos y tenemos una ocasión sagrada, semanal, mensual y varias anuales. Pero entonces hoy esa forma que tienen las religiones de vivir una vida incongruente. Por un lado enseñan que ellos viven en la verdad y por el otro celebran Año Nuevo para esta fecha. Celebran unidos en familia un banquete para darle la bienvenida al Año Nuevo. No se han preocupado por entender qué es lo que le agrada a nuestro Padre. Hay cosas tan camuflajeadas, pero hoy en día están a la vista de todos. Hoy en día está al alcance de todos, al alcance de todos esos líderes. Pero, ¿qué es lo que sucede, mis amados hermanos? Lamentablemente tenemos líderes religiosos, maestros, incluso aún dentro de la restauración, que no quieren practicar la verdad. Y es algo tan lamentable porque la verdad se tiene que escudriñar. La verdad no está conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestras filosofías, conforme a nuestra inteligencia, conforme a nuestra sabiduría. No, la verdad de nuestro Padre hay que escudriñarla, hay que vivirla y aplicarla. Pero por sobre todas las cosas, llevarla siempre por obra y enseñarla para ser restauradores no solamente de Israel, sino de todo el mundo. Porque somos coherederos con nuestro Mesías, colaboradores de nuestro Padre en su creación y tenemos una función, tenemos una responsabilidad de llevar la palabra, llevarla por obra, porque dijo nuestro Mesías, conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Yo me gozo cada vez que viene Shabbat, yo dejo todo atrás, todo el trabajo, yo hago un Pesaj semanal. Recuerden, Pesaj es pasar sobre. Yo hago un Pesaj semanal cuando llega el Shabbat. No significa que sacrifico cabrito ni nada, no, recuerden, Pesaj es una sola vez al año, pero tomando la iniciativa de Pesaj, recuerden, Pesaj significa pasar sobre. Cuando llega el viernes, nosotros dejamos todos nuestros trabajos, nuestras inquietudes, nuestras situaciones, las dificultades de la vida diaria y pasamos por sobre todo eso a vivir en el Shabbat, a vivir dentro de un tiempo que no está condicionado por un lugar físico, sino es un tiempo, incluso allí en el rinconcito de tu casa donde tú estás, si tienes toda tu casa espaciosa para ti solo, para ti sola, para vivir en familia en Shabbat, amén, Baruch Hashem Adonai Yahweh Sebaot. Pero si no es así, estás en un rinconcito de tu casa, no te preocupes, el Shabbat no es algo físico, el Shabbat es un lugar en el tiempo, es un lugar, pero en el tiempo, no en esta dimensión donde todo lo podemos tocar, donde todo lo podemos ver. No, el Shabbat es algo que se vive donde quiera que tú estés, no está condicionado a la creación. Donde quiera que vayamos está la creación de nuestro Padre. Así que, amados, nosotros vivimos esa verdad que nuestro Padre colocó como un estandarte y como un pilar fundamental para nuestra vida. El Shabbat es declarar que creemos en un solo Elohim, no en dos, no en tres, no en 300, no en 400, sino en uno solo, que en 6 días hizo el cielo y la tierra, y el séptimo descansó, reposó y santificó ese día por la eternidad. Entonces, bendito sea nuestro Padre Celestial por todos aquellos que guardan el Shabbat, porque hemos entendido que el Todopoderoso es un Elohim de orden,
y que Shabbat es reconocer a ese Elohim de orden. Por eso el Shabbat es un mandamiento testimonial. Envío un caluroso saludo a mi querido hermano Sergio Moncada por allá en Colombia, al igualmente a nuestra hermana Gloria y a todos los hermanos que se están conectando en este momento. Shabbat Shalom para ustedes, mis amados Sajín, para toda la casa de Israel. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces, seguimos, amados. ¿Qué pasa con esa incongruencia? ¿Festejo el año nuevo hoy para los que se dicen ser seguidores del Mesías? Porque no solamente estoy hablando de los de afuera, aún hoy dentro de la restauración todavía hay hermanos y hermanas que no están recibiendo una enseñanza sólida, todavía han caído en manos, pero no de maestros diestros. ¿Por qué? Porque la palabra, la profecía a través de Jeremías nos dice que nuestro Padre levantaría pastores conforme a su corazón que adiestrarían al pueblo en sabiduría e inteligencia, en conocimiento, para llevar a esas personas a entender la verdad, a vivirla y a practicarla. Lamentablemente, esos líderes hoy en día, muchos de esos líderes que están haciendo, están celebrando, reunidos en sus familias. Amados, no es crítica para destruir, es tener cuidado para todos aquellos que de una u otra manera están primero en las religiones, segundo, con a veces líderes que a sabiendas hacen este tipo de cosas. Huyan de allí. ¿A quién se le hace honor en esta fecha? ¿A quién se está honrando? Recuerden, dentro de la cultura bíblica, cada vez que se hace una cena, un banquete, tiene que ver con algo de pacto, con algo de voto, con a quién se le sirve, ¿sí? A quién se festeja, a quién se honra, a quién se busca servir a través de esa cena festiva. Por eso cada una de nuestras fiestas bíblicas está adornada y sobre todo la cena de Pesaj es una cena de pacto. Entonces, ¿a quién se honra? ¿A quién se le hace honor en esta fecha? Poca gente sabe y otra ni siquiera se preocupa en saber por qué el año nuevo se inicia en enero, el festival de año nuevo, y que forma parte del mismo sincretismo pagano religioso que lamentablemente ha absorbido nuestros amigos y hermanos cristianos. Y ya esto es conocimiento, y bendito sea nuestro Padre Celestial, esto es conocimiento para la mayoría de los hermanos que están aquí, pero tenemos que dejarlo así grabadito para que usted en algún momento comparta esta enseñanza, para que también llegue a esos oídos y mente de todos esos hermanos, amigos, esas ovejas perdidas de la casa de Israel que todavía están perdidas dentro de la tumba de las naciones, dentro de las religiones del mundo. Y que usted comparta esta enseñanza para que ellos entiendan que estas cosas no hay que celebrarlas, que no estamos ajenos a lo que es el cambio de año civil, obviamente, pero eso ya lo vamos a ver. Pero esto es conocimiento general para muchos de ustedes, mis queridos hermanos. Hoy, ¿o a quién se hace honor? Janos era el dios de las puertas. Ya ustedes saben la historia, los comienzos y los finales. Por eso se le fue consagrado el primer mes del año o del calendario romano, que en español pasó del latín Januarius a Janeiro y después a Llanero, y de ahí derivó a enero. Como Janos era el dios de los comienzos, se le invocaba públicamente el primer día de enero, el mes que derivó de su nombre porque inicia el nuevo año. Se lo invocaba también al comenzar una guerra y mientras incluso esta durara. Las puertas de su templo de Janos permanecían siempre abiertas cuando Roma estaba en paz. Y en este caso las puertas se cerraban. Los romanos creían que Janos o Janus en latín era el dios que cuidaba las puertas del cielo y de la tierra. Por eso lo pintaban sosteniendo en su mano derecha una gran llave con la que puede cerrar la puerta del viejo año y abrir las puertas del nuevo. También a Janus se lo pintaba sosteniendo un cetro en su mano izquierda como símbolo de su poder. A este dios, amado Sajín, se lo pintaba con dos caras. Yo sé que ustedes ya han visto muchas imágenes o las esculturas que le hacían a esta deidad, a este ídolo, de dos caras, una cabeza con dos caras. Debido a que los portales se abren hacia adentro y hacia afuera, Janus miraba con una cara hacia atrás, hacia el año viejo, y con la otra cara hacia el año nuevo. Hay un mandamiento básico fundamental para todos los hijos de Israel. ¿Cuál es?
que los nombres de otros dioses no debemos, en eso no debemos pensar, y que ni siquiera debemos pronunciarlo con nuestros labios. Sin embargo, hay ciertas excepciones. ¿Y cuál es? Es la parte de la enseñanza. ¿Por qué no debemos andar pronunciando este tipo de deidades? Pero en este caso, hoy lo estamos haciendo para la enseñanza, para decirles, amados, cuidado, cuidado, porque detrás de todo esto siempre está el camuflaje. Recuerden, solamente presentan la portada, pero el contenido es todo para la idolatría, es todo para adorar a estas deidades falsas. Son cosas que nosotros debemos tener cuidado y bajo qué autoridad estamos actuando cuando intentamos acomodar las cosas a nuestra conveniencia. Amados, para el 1 de enero los romanos celebraban a Janus con un festival frente a las grandes puertas del templo edificado a su nombre. Los romanos, ¿qué hacían? Se divertían, se alegraban, hacían orgías, hacían grandes procesiones en su honor. Regalos especiales eran traídos para ese tiempo al emperador en esa fecha, con los deseos de un buen augurio, de buena suerte, de un año bendecido, de muchas cosas que hasta el día de hoy se perpetúan en la sociedad. ¿Qué hacían también? Se intercambiaban regalos entre sus amigos. De los tiempos de la Roma pagana nos llega a nosotros la costumbre de dar regalos y desear buena suerte para el año nuevo. La celebración pagana del año nuevo es verdaderamente un banquete o una fiesta en honor al ídolo pagano Janus. Nada que ver con el Elohim al cual nosotros en Shabbat le rendimos adoración, tributo y honor. A ver, ¿quién de ustedes, amados Ajín, allí en casita? A ver, mi querido Jorge Romero, de allá de Argentina, ¿a quién servimos en el Shabbat? Yo sé la respuesta, mi querido Jorge, a nuestro Padre Celestial Yahweh Sebaot. Nosotros adoramos al Elohim de Israel. Nosotros servimos al Elohim de Israel, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, Elohim de nuestro Mashiach Yahoshua. Ese Elohim vivo que ha demostrado la única deidad, vamos a decirlo de esta manera general, para que todos los oídos lo puedan asimilar. La única deidad a nivel de toda la historia que ha demostrado con pruebas arqueológicas y con pruebas científicas incluso que existe, que es un Elohim vivo y que ha demostrado su poderío. En una clase pasada estuve compartiendo de que un periodista, voy a hacer un pequeño paréntesis, un periodista egipcio estaba demandando a Israel porque por culpa de Israel le sobrevinieron las 10 plagas que azotaron a Egipto hace 1548 años, 3548 años aproximadamente. Imagínense esto, ellos reconocen que Egipto perdió su poderío, la potencia mundial, por las 10 plagas que cayeron a Egipto para ese tiempo. Y estaban demandando a Israel, aunque suene absurdo, estaban demandando a Israel por eso, porque por culpa de los israelitas, Egipto sufrió para ese entonces y decayó su economía, decayó la potencia mundial y dejó de ser la potencia mundial que era para ese tiempo. Suena absurdo, pero aunque ustedes no lo crean, eso sucedió. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial Yahweh es el único Elohim viviente que ha demostrado por toda la historia respaldar a su pueblo, dar instrucciones perfectas, que hasta hoy en día esos principios de la Torá, aunque las naciones no quieran tener nada que ver con el Elohim Todopoderoso, aún los principios de justicia, de equidad, de protección de la Torá están perpetuados en las leyes civiles y legisladuras, si se puede decir de esa manera, ¿no? Las leyes que legislan los pueblos. Pero, amados, hay mandamientos que nosotros debemos seguir y por eso siempre debemos pensar también lo que dice la carta a los de Filipo. Todo lo puro, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre, eso debemos hacer. Pero para poder entender eso, debemos conocer la Torá. Y vamos a ver qué nos dice la Torá, nuestra sagrada Torá, en Deuteronomio 12:30. Devarim 12:30, Miaj Moshiach o Miaj Roberto, alguno de los Ajín que están aquí, amados Ajín, por favor me leen Deuteronomio 12:30, si son tan amables.
Devarim 12:30. Así es, mira. Cuídate de ser seducido por sus costumbres después que hayan sido eliminadas delante de ti. No preguntes por sus deidades diciendo, ¿cómo adoraban esas naciones a sus deidades? Yo también voy a seguir esas prácticas. Cuidado, eso es una advertencia, es un mandamiento con advertencia, es un mandamiento negativo, prohibitivo. Cuidado de andar indagando cómo era que las naciones adoraban a sus ídolos. Amados, una tragedia es que cuando le hablamos a muchos líderes religiosos acerca de dónde deriva este tipo de festividades, ellos prefieren seguir la tradición o no les hacen mucho caso porque tienen tan arraigadas en su vida este tipo de fiestas, de tradiciones, que prefieren seguir con el paganismo, con la mentira, a seguir la verdad. Pero ya va, si le decimos que hay que celebrar las fiestas del Eterno, entonces ahí sí, todo es negativo, has caído de la gracia. Ustedes han perdido al Mesías, han perdido a Cristo. Pero si les decimos, bueno, hay que guardar, se puede celebrar el 31 de diciembre o el 24 de diciembre, Navidad, entonces allí sí ahí sí nos aplauden. Ojo, no decimos eso, pero estamos colocando un ejemplo. No enseñamos tal cosa, pero estamos colocando un ejemplo. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Amados, cuidado con lo que nosotros, cómo están enseñando. Cuidado con eso. Por eso este tipo de temas, y bueno, nos llegó el tiempo, calzó el tiempo con la festividad que tiene el mundo este día, pero es para bienestar, primero de tantos hermanos y también de todos aquellos que nos estén escuchando. La festividad de fin de año en el 31 de diciembre es algo totalmente pagano. Hoy en día todo el hemisferio norte, el año nuevo comienza en rigor del invierno para las fechas en lo que estamos ahora. Cuando en tal caso la vida vegetal en el campo está dormida, y esta costumbre es una señal de la incorporación y de la transmisión hasta el día de hoy de creencias politeístas de todo o del poderoso imperio romano, como lo era en los tiempos antiguos. Otra señal es la designación de los días de las semanas y de los meses del año dedicados a los dioses de los romanos. Recuerden, amados hermanos, que todos los nombres del año civil, enero, febrero, marzo, abril, la mayoría de esos meses están en dedicación a dioses paganos. Los nombres de la semana también, excepto el Shabbat. Y ya lo vamos a ver. Amados, también se atribuye a los romanos el inicio de los días a la medianoche y el inicio del año en la época que conocemos para este tiempo, que conocemos actualmente. El calendario romano tenía inicialmente 10 meses y el año empezaba el 1 de marzo, Martium, como se decía en latín, en honor a Marte, el dios de la guerra, que era el primer mes de la primavera cuando se decidían las campañas militares del año. Este calendario fue usado hasta el 153 antes del Mesías, es decir, fue 153 años antes de nuestro Mesías, estaba en vigencia este calendario. Según Plutarco, fue el rey Numa, el sucesor de Rómulo, quien cambió el calendario de 10 meses a 12 meses, poniendo como primer mes del año a enero en lugar de marzo. Recuerden, mis queridos hermanos, que esto es historia, esto es conocimiento general, pero es necesario que ustedes también lo tengan y tengan evidencias para que ustedes también puedan defender la verdad. Los meses iban desde Januarium hasta December, en este orden. El primero, que era Januarium, y estamos hablando, recuerden, antes del Mesías, en adoración al mes Jano o al dios Jano, el dios de los portales, Februarium, el mes de las hogueras purificatorias, en honor a Februo, Martium, que era mes de Marte, en honor al dios Marte. April, mes de la apertura de las flores por la primavera. Mayum, en mes de Maya, la diosa de la abundancia. Junium, mes de Juno, diosa del hogar y la familia. Quintil, mes quinto. Sextil, mes sexto. September, mes séptimo. October, mes octavo. November, mes noveno. Y December, mes décimo. ¿Sí? Finalmente,
el emperador Julio César, con la colaboración de Sosígenes de Alejandría, adoptó esta reforma y ordenó su implantación como nuevo calendario en el año 46 antes de nuestro Mesías. Recuerden, el calendario, como hoy en día se conoce, se llamaba calendario juliano y se implementó desde el año 46 antes de nuestro Mesías hasta el año 1582. ¿Qué sucedió en el año 1582? Cambió de nombre. Pasó de ser calendario juliano a calendario gregoriano. ¿Por qué? Por el Papa Gregorio XIII, que sustituyó dicho calendario juliano por el calendario gregoriano, por medio de una bula intergravísima, una bula papal, corrigiendo con esto un desfase de 11 minutos adicionales cada año, y el calendario gregoriano ha sido aceptado por casi todos los gobiernos de Europa y después por la mayoría de las naciones del mundo. Amados, este Papa Gregorio quiso celebrar la Pascua cada año, esos 11 minutos que se iban sumando en cada año. Desde el siglo IV se estaba alejando de lo que era la primavera para celebrar la Pascua cristiana y se alejaba más de la Pascua judía, cosa que obviamente el católico, el cristiano, aunque no lo quieran aceptar, se basan en ciertos cálculos hechos por nuestros hermanos judíos para poder estar cerca y sobre todo para estar en la primavera conforme a los equinoccios y los solsticios, en este caso el equinoccio de primavera. Entonces, este Papa, ¿qué hizo? Corrige esto a través de la implementación de ciertos cambios en cuanto al cálculo del calendario. Incluso era el 4 de octubre del año 1582 y por medio de esta bula papal que decretó él, que en la noche, a medianoche, no iba a ser 5 de octubre, sino que iba a ser 15 de octubre. Es decir, que le restó 11 días al año de ese tiempo para poder ajustar la Pascua. Y eso, ellos, vamos a decirlo de esta manera, duraron 1500 años para poder darse cuenta de lo que el Todopoderoso corrige simple y llanamente por seguir principios básicos elementales de la creación que él dejó como señal. Y ya lo vamos a ver en un momento. ¿Qué significa enero? ¿Sí? ¿Qué significa enero? Vamos a leer rápidamente lo que dicen los diccionarios. El diccionario de la Gran Larousse de París. Es el primer mes del año, nombre que deriva de Jano, rey de Lacio, a quien el mes estaba consagrado. Jano había sido el rey más antiguo de Lacio, escuche bien, de Lacio. Estaba dotado de una sagacidad tan rara que el pasado y el presente estaban siempre delante de sus ojos. Esta doble facultad ha hecho que lo representase con dos rostros. En Roma, el templo de Jano solamente se cerraba cuando la nación estaba en paz. Esto ha ocurrido 9 meses en 1000 años. Eso dice el diccionario. Y ahora, amados, podemos saber por el mismo Larousse lo que significa Lacio, donde gobernaba Janos. ¿Qué significa Lacio? Lacio era la antigua región de Italia central entre la Etruria y la Campania al borde del mar Tirrenio. Sus ciudades principales eran Fidena, Prenide, Túscula, Antemar y finalmente Roma. Escuchen para dónde voy con esto. Que poco a poco fue imponiendo su hegemonía. Los habitantes eran llamados latinos. El territorio que hoy es de Lacio es muy poblado y la capital es Roma. Es decir, que para ese tiempo a todas estas personas, habitantes de estas regiones donde gobernaba Jano, es decir, en Lacio, se le llamaban latinos, ¿sí? Amados, como acabamos de mencionar, Roma tuvo casi siempre gran hegemonía en su región. También aprendemos que el origen del título latino, con que se identificaban los pueblos en esta zona del mundo y de los cuales nosotros pues hacemos hoy en día parte, porque nosotros el gentilicio de este continente es ser latino. Amados, Roma absorbió todo este tipo de adoración pagana. Le voy a leer nuevamente lo que dice otro diccionario. El Vaughan-Larousse también dice que Janus era una divinidad latina bastante antigua que significa a la puerta o apertura,
comúnmente representada con dos rostros, mirando en posiciones opuestas, preside el inicio de todos los emprendimientos de la era, por lo tanto, invocada antes que todos los otros dioses. Su festividad principal era celebrada en el día de Año Nuevo, el 1 de enero. Es decir, amados Sahin, en resumidas cuentas, que como es evidente, esta divinidad era un ídolo de los romanos, el más importante entre todos los dioses, pero nos tenemos que hacer una pregunta: ¿qué importancia tiene un ídolo delante de la escritura sagrada? Aquí es donde hay que tocar el punto crucial de nuestra fe, incluso solamente por ser creación del Eterno. ¿Cuál es la importancia de este ídolo delante de la escritura sagrada? Aquí es donde encontramos la explicación exacta y perfecta que nos respalda y nos da el valor espiritual para alejarnos del paganismo. Nunca dejemos de examinar la palabra de nuestro Padre Celestial Yahweh. Nunca dejemos de vivir la palabra. Nunca dejemos o nunca nos olvidemos de los principios fundamentales y elementales de la bendita palabra. Así nos podremos fortalecer en la fe de Yahoshua, nuestro Mesías, quien es el camino, la verdad y la vida. Y que a través de él, nuestro Abba nos ha enviado su espíritu de santidad como consolador, como ese que nos hace o nos redarguye de pecado, quien nos guía a toda verdad para confirmar todo cuanto él nos dijo y para guiarnos en el camino que conduce a la vida eterna. ¿En desobediencia? No, en obediencia. Porque a través de la obediencia adquirimos santidad y sin santidad nadie podrá ver el rostro de nuestro Padre. Recuerden, amados hermanos, que nosotros debemos vivir en santidad. Debemos aprender a lidiar con amor, con respeto, con cariño, con todas estas situaciones. Sí, porque ¿qué dijo nuestro Mesías? Los envío como ovejas en medio de lobos. En el mundo tendrán aflicciones, pero estén asustados, pero estén atemorizados. No, no teman, dijo nuestro Mashiach, porque yo he vencido. También nos dijo, cosas más grandes que yo, ustedes van a hacer. Pero solo si creemos, solo si nos fundamentamos en la verdad. Pero para poder entender esa verdad, debemos también pedirle a nuestro Padre que nos dé sabiduría para escudriñar, estudiar y vivir esa verdad. No simple y llanamente de palabras, no solo llanamente de conocimiento, sino de una vida en santidad, de una vida a través de la guía del Espíritu de nuestro Padre, para poder siempre dar en el blanco. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de nuestro Padre, somos personas maduras, que nunca nos olvidamos de la palabra. Allí va a estar siempre la palabra. Y aún por más que sea difícil la situación, aún por más que sea incluso que no sea muy legible la situación, aún si no se muestra qué decisión contundente podamos tomar en ese momento, va a estar el Espíritu de nuestro Padre guiándonos a través de esos principios fundamentales de la palabra para poder tomar decisiones coherentes, para poder tomar decisiones que siempre vayan alineadas a eso bueno, a eso puro, a eso agradable y perfecto que nos guía a través de la palabra de nuestro Padre, como es el Espíritu de santidad de nuestro Padre Celestial, que siempre nos va a estar guiando a toda verdad. Pero ahora, amados, vamos a examinar el concepto bíblico de lo que es un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Vamos a ver pasajes de la palabra rápidos para que más o menos entendamos el concepto general y amplio que nuestro Padre bendito a través de su palabra, de la escritura inspirada, nos demuestra de lo que es un ídolo. Mi querido Sahin, acá en Zoom, ¿me pueden leer Primera de Crónicas, capítulo 16, versos del 25 al 26? Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 25 al 26. Correcto. Dice así: porque Yahweh es grande y muy aclamado, es respetado por todos los seres divinos. Todas las deidades de los pueblos son meros ídolos, pero Yahweh hizo el cielo. Amén. Amén. Tremenda comparación, amados. Todas las deidades de las naciones son meros ídolos, son meros
juguetes para los niños, si se puede decir de esa manera. Y mire cómo lo compara. A ver, pero Yahweh es el que hizo el cielo, el Todopoderoso, el Kadosh Baruj Hu, Baruch Shemo, el santo y bendito sea su nombre. Nada más y nada menos fue el que hizo el cielo, el que hizo la tierra. No tiene comparación. Son abominación los ídolos de las naciones. Tehilim, Salmo 96.5. Mismor, Salmo 96.5. Salmo 96.5. Porque todos los Elohim de las naciones son meros ídolos, pero Yahweh hizo el cielo. Amén. Allí mismo, mi querido Moshiach, el Salmo 115, verso 4. Dice así: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Amén. Isaías 42:17. Dice así: vueltos atrás y completamente avergonzados serán los que confían en una imagen, que les dicen a los ídolos: ustedes son nuestras deidades. Isaías 45:20. Isaías 45:20. Vengan, reúnanse, acérquense los sobrevivientes de entre las naciones. No tenían conocimiento previo los que le cargan sus imágenes de madera y le oran a una deidad que no puede dar éxito. Así es. Jeremías 51:52, mira. Jeremías 51:52. Ciertamente vienen días, declara Yahweh, en que yo me encargaré de sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos. Amén. Amados, recuerden, amados Sajín, que el celebrar este tipo de festividades es parte de la idolatría. Es parte de todo lo que nosotros fuimos rescatados. Nosotros salimos de allí. Pero así como nuestro Padre Celestial ha tenido paciencia para con nosotros y tuvo ese amor y esa misericordia de enseñarnos a nosotros de que todas estas cosas eran abominación delante de sus ojos, ahora nosotros, queramos o no queramos, tenemos una gran responsabilidad. Y ahí es donde también quiero que enfoquemos este tipo de enseñanzas. ¿Por qué? Porque no hagamos como muchos religiosos, y discúlpenme la expresión, no hagamos como muchas personas. Hay un proverbio judío que dice que uno no le lanza piedras al pozo de donde uno tomó agua. Nosotros venimos de allí y debemos, y vamos a decirlo de esta manera, sabemos de dónde salimos. Como estuvimos allí, entonces, si realmente hay frutos en nuestra vida del Espíritu de Santidad, pues tenemos madurez. ¿Para qué? Para poder entender que como nosotros salimos de allí, somos capaces, tenemos la suficiente sabiduría para decir: yo sé por lo que estás pasando. Yo sé por lo que tú estás pasando, de que esto te puede chocar. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esos lobos rapaces que lamentablemente, por más que uno presente ciertas evidencias, prefieren seguir engañando al pueblo. Unos son los engañados y otros son los engañadores. Hubo engañadores que lamentablemente no querían que nosotros saliéramos del mundo. Y obviamente nos vamos a encontrar de ese tipo de personas también en este mundo. Pero nosotros debemos tener la sabiduría suficiente para poder transmitir la verdad. ¿Qué pasa, por ejemplo, esta noche? Cuando a ti te digan feliz año 2022, y te digan que Dios te bendiga y te guarde, que te dé muchas bendiciones en este año. ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a colocar mala cara? ¿Vas a ser grosero con esa persona? Vas a tener toda la oportunidad del mundo para hablarle más adelante, pero vas a tener que actuar con prudencia y sabiduría, entendiendo, mis queridos hermanos, que no nacimos en una sociedad donde se nos haya enseñado desde pequeños a hacer a respetar a Elohim, sino todo lo contrario. Nosotros, los que estamos de este lado, debemos tener mucho cuidado,
¿Por qué? Porque este tipo de cosas pueden contaminar rápidamente a las personas que están inestables o que no han madurado lo suficiente. Por eso urge que entendamos, amados Sahim, que como dijo Shaul, como dijo Pablo, que con todas estas cosas, por ejemplo, si hay hermanos, no estoy hablando de los de afuera, porque nosotros venimos de allá, estoy hablando de los de adentro. Dijo Shaul que si hay un hermano o una persona diciéndose hermano, que sea fornicario, que sea un mentiroso, un ladrón, que sea un idólatra, dice que ni siquiera nos juntemos con esas personas, porque fácilmente nosotros podemos ser arrastrados. No significa que seamos religiosos, sino que debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque a veces hay hermanos dentro de las raíces hebreas que incluso están, o que si se dicen ser mesiánicos, israelitas, que han celebrado 24 de diciembre, y no estoy diciendo de que sean recién convertidos, no te sientas mal si te tocó, si es tu primer año y te tocó reunirte con tu familia porque estás aprendiendo, no te sientas mal por eso. Tranquilo, tranquila, todo es un proceso de aprendizaje y esto conlleva tiempo. Nosotros venimos de allí. Pero cuidado con aquellos hermanos que tienen años supuestamente guardando la Torá y entonces celebran todavía con las familias, se reúnen el 24 de diciembre, celebran fin de año nuevo, fin de año romano y celebran inicio de año nuevo. Tener mucho cuidado, porque tiene que haber un proceso de cambio. Los primeros años son difíciles, son agotadores, son de dificultad, son de juicio por parte de nuestras familias. Y ahí es cuando nosotros les enseñamos con paciencia a todos estos hermanos que simplemente tengan paciencia, pero que sigan preparándose, que sigan orando a nuestro Padre, porque todo esto es un proceso. Pero, amados Sahim, el celebrar el 31 de diciembre es una fiesta pagana. Recuerden, este es un tema básico, fundamental, claro que sí. Y es para que nosotros tengamos en cuenta a qué autoridad nos estamos enfrentando. Recuerden, cuando una persona está inmiscuido en todo este tipo de celebraciones, está bajo una autoridad. A veces muchos hermanos queriendo como que cambiar las cosas. No, es que yo voy a ir a hablar de la palabra. No hagas eso. Porque cuando tú a sabiendas te metes allí, estás bajo una autoridad. ¿Sí? Puedes hablar, claro que sí. Puedes compartir, sí. Pero va a llegar un momento en que vas a incluso a sucumbir porque estás permitiendo, te estás acercando. Dice la Escritura, el que esté firme procure no caer. Y debemos tener mucho cuidado en cómo actuamos y en cómo juzgamos. Entonces, vamos a leer lo que le dijo nuestro Padre Celestial a Yahoshua, a Josué. Josué 24, 14, 15. ¿Me lo leen, por favor, amados Sahim? Josué 24, 15. 14 y 15, mira. 14, 15. Dice así. El nombre de Hebrón era anteriormente Kiriat Arba, ciudad de Arba. Fue un gran hombre entre los anatitas y la tierra tuvo descanso de la guerra. Josué 14, 15. 24, 14, 15, mira. 24, 14, 15, disculpen. No se preocupen, hermano. Ahora pues, reverencien a Yahweh y sírvanle con lealtad indivisa. Eliminen las deidades a las que sirvieron sus antepasados al otro lado del río y en Mitzrayim, y sírvanle a Yahweh. Pero si les parece mal servirle a Yahweh, escojan hoy a quién van a servir, si a las deidades a las que sirvieron sus padres al otro lado del río, o a las de los emoritas en cuya tierra están ustedes establecidos. Pero yo y mi familia serviremos a Yahweh. Amén. Amén. Amén, amados Sahim. Amados, nosotros tenemos una tarea. Nosotros somos mevaserín. ¿Qué es un mevaser? Es un evangelista, es un portador, es un portavoz incluso. Es alguien que lleva el mensaje. En hebreo se dice mevaser. Las mujeres, nuestras hermanas, son mevaseret. Y todos somos mevaserín.
Estamos en la empresa más grande de mensajería, amados. Y que no simple y llanamente no es un FedEx, no es un DHL, no. Estamos en la empresa más grande y más importante de todos los tiempos de mensajería. Y tenemos una responsabilidad para este tiempo que recae sobre nuestros hombros. Tenemos la firme responsabilidad de enseñar, porque también debemos ser maestros, debemos de ser profesores, debemos de ser pastores, debemos de ser líderes, debemos de ser personas que ayudan, debemos de ser incluso personas, por sobre todas las cosas, que tengamos que callarnos la boca y ayudar, colaborar. Tenemos que ser personas que tenemos muchas funciones en este redil, tenemos muchas funciones en esta gran empresa de mensajería. Y una de esas grandes funciones que tenemos para estos tiempos es el de la enseñanza. Debemos enseñar no solamente de la escritura, sino también enseñar de dónde salen las tradiciones de los pueblos. Pero no juzgues a alguien, como bien lo dijo acá que estoy leyendo el mensaje de nuestro querido Sergio. Él dice, gracias al Eterno que fueron abiertos nuestros ojos, pero ahora no juzguemos ni señalemos a los que celebran Navidad y Año Nuevo. Antes lo hacíamos, oremos por ellos y que el Abba tenga rajen de ellos como lo tuvo de nosotros. Así es, mi querido Aj, así es, nosotros salimos de allí. Creo que lo comenté hace rato, que todos nosotros salimos de allí. Y por eso, antes de juzgar a esas personas, ellos están en ignorancia. Muchos de esos hermanos, porque son hermanos nuestros, es más, conozco muchos cristianos evangélicos que son personas buenas, temerosas, amorosas, cariñosas. A veces en su ignorancia practican la fe de una manera que me anima incluso verlos hacer. ¿Por qué? Porque sus obras dicen mucho de ellos. Tienen un corazón dispuesto. Y yo sé que el Eterno está trabajando en ellos y que en su momento tendré la oportunidad para hablar con ellos y compartir una palabra. Y sé que cuando ellos la escuchen y pueda comenzar ese proceso, quizás van a encontrar un choque en su creencia. Pero yo tengo una responsabilidad, así como la tienes tú que me estás mirando en este momento, que me estás escuchando, de enseñar con amor, de no juzgar a los que ignorantemente están celebrando estas fiestas. Pero cuidado con ese lobo disfrazado de oveja que tiene conocimiento, pero todavía sigue revolcándose en su inmundicia y quiere seguir en idolatría y después quiere venir a predicar y hacer este tipo de cosas. Ahí sí, amados Sajín, a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Ahí es cuando el pasaje que leyó nuestro Moshiach, ustedes decidan a quién quieren servir, pero mi casa y yo adoraremos, serviremos al único Elohim verdadero. Porque, amados, como dice el profeta, ¿cómo van a entender si no hay nadie que les explique? ¿Cómo van a obedecer si no hay nadie que les enseñe? ¿Cómo quieres tú que tu vecino se convierta si no ve que en ti haya un testimonio? O que tú seas una persona que comparte la palabra. O que incluso hagas obras buenas sin necesidad de que te lo pidan para con tu vecino o con tu vecina. ¿Cómo quieres tú transformar a las personas? Tú juzgas a las personas porque lamentablemente hay un virus que es la arrogancia, que es ese ceño, esa frente bien ceñida en contra de la sociedad, y empiezan, a veces he escuchado a hermanos, todos esos paganos. No son paganos. Muchos de ellos son personas que creen que están adorando el Elohim de Israel, pero han sido mal enseñados. Incluso hay líderes. La mayoría de los líderes de las congregaciones, de las iglesias, ellos son personas buenas, pero que lamentablemente, ignorantemente, han sido también mal enseñados. Y como fueron enseñados, también siguen enseñando. Por eso, amados, ustedes y yo tenemos una responsabilidad muy, muy grande de enseñar correctamente, en amor, en paciencia, de que porque primero nos van a confrontar, van a colocarse como una pared, pero sabemos que si es el Eterno el que está trabajando con ellos, ese corazón se va a abrir y en algún momento nos van a volver otra vez a preguntar. Recordemos que no somos nosotros los que convertimos a las personas. Tenemos la responsabilidad de hablar y de enseñar, sí, primero con el ejemplo, también con la sabiduría que el Eterno nos ha dado, con la revelación que el Eterno nos ha dado, con la autoridad y con el poder que nuestro Padre nos ha dado a través de su Espíritu. Todo eso tenemos esa responsabilidad. Amados, sabemos que antes de la venida de Yahushua el Mashiach,
Antes de que Él viniera, no teníamos acceso a las promesas que Yahweh había hecho a su pueblo de Israel por medio de Abraham. No teníamos esa herencia, a nosotros no teníamos esas promesas, no éramos ni siquiera parte del pueblo, no teníamos bendiciones, estábamos sin Elohim, estábamos sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Es más, vamos a leer el pasaje, dice Efesios 2:12 del 14, yo se los leo, en aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin todopoderoso en el mundo. Pero ahora en Yahoshua el Mashiach, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedia de separación. ¿Cuál era esa pared intermedia? La religiosidad de la gente, de los líderes que tenían la verdad, pero que habían levantado una pared para que el gentil no se acercara al Padre, para que el que estaba afuera no pudiera entrar. No hagas tú eso tampoco. No te conviertas en alguien que esté edificando una pared intermedia, colocando cercos, pero no de protección a la Torá, sino cercos para que la gente no vea la Torá. Cuidado con eso. Porque si nuestro Padre nos ha acercado por medio del Mashiach a todas esas promesas y a ser uno con el pueblo de Israel, nosotros no tenemos derecho de cerrarle la puerta también a todas las personas. Dejemos que celebren las personas. ¿Sabemos a lo que nos estamos enfrentando? Sí, claro que sí. Porque entendemos que todo esto, lamentablemente, ignorantemente, la sociedad lo hace en adoración a un Dios falso, a una deidad pagana, a un demonio. Dijo Shaul, lo que los gentiles sacrifican a sus deidades, lo hacen a los demonios. Nosotros sabemos eso. Por eso debemos explicar de dónde salen este tipo de situaciones. Amado Moshiach, ¿me puede leer Gálatas 3, 27 al 29, si es tan amable? Hermano Francisco, repite el pasaje, por favor. ¿Cómo no? O mi querido Roberto, porque creo que nuestro Moshiach está teniendo ciertos problemas, no sé. Mira, Roberto, si está por allí, me ayuda con el pasaje entonces, mira, Gálatas 3, 27 al 29. ¿Cómo no, amado hermano? Gálatas 3, 27 al 29. Dice de la siguiente manera. Porque todos los que se sumergieron en el Mashiach se han revestido del Mashiach. Ya no hay yahudita ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Mashiach Yahoshua. Y ya que son del Mashiach, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Aleluya. Muchas gracias, Miah. Ya que son del Mesías, son herederos, somos herederos, amados, somos herederos de Abraham. Recuerden el pacto de Abraham. Hace un par de meses empezamos una serie que obviamente no la hemos culminado, solamente la dejamos así en stand-by mientras damos ciertas enseñanzas pertinentes para estos tiempos acerca de lo que son los fundamentos de nuestra emuná, que les invitamos a que comiencen a estudiarlas para que cuando las retomemos nuevamente ya estén al día. Y comenzamos hablando acerca de los pactos que son obligatorios, vinculantes para nosotros, y cómo ese pacto de la promesa nos ha alcanzado a nosotros. Y nos ha alcanzado porque somos descendientes, porque nacimos con Torah, porque nuestros padres nos enseñaron a guardar Shabbat, que hay un solo Elohim, que su hijo es Yahoshua, que hay que guardar la Torah, que hay que guardar las fiestas, que hay que comer kosher. Si a ustedes les sucedió eso, pues Baruch Hashem Adonai Yahweh Sebaot, pero a mí no me sucedió eso. Yo sé que la mayoría de ustedes no tuvieron esa instrucción. Es más, amados, acá les tengo al hermano Elvis Roa, dice, amén,
soy yo, me convertí a Yahweh por medio de un cuaderno, soy nuevecito, no tengo ni Torah, pero confío en el Eterno. Aleluya, estimado hermano, bienvenido, siéntase en su casa y comparte igualmente con nosotros y haga las preguntas que usted, hasta lo más mínimo, en lo que nosotros le podamos ayudar. Para eso estamos, querido hermano Elvis, bienvenido, siéntase en su casa, en esta pequeña célula del cuerpo del Mesías, donde estamos compartiendo la bendita palabra de nuestro Padre. Y me gozo, amado, porque el Eterno tiene, imagínese usted, por un cuaderno que alguien escribió, que alguien transmitió, llegó a sus manos y usted, como usted dice, no tengo Torah, pero tiene la fe, mi querido hermano. Por eso usted es heredero de las promesas. Ahora eres parte del pueblo. Te toca ahora como heredero, entonces obedecer. Te toca como heredero ahora. Recuerden, cuando nosotros nos obtenemos una ciudadanía en algún país, ¿sí? Tenemos derechos. Claro que sí, tienes promesas y bendiciones para ti, pero también tienes deberes. Y en esos deberes también estamos nosotros, quizás que tenemos un poquito más de tiempo y un poquito más de conocimiento, no porque seamos la gran cosa, sino porque nuestro Padre ha tenido misericordia de nosotros, así como lo ha tenido contigo. Y entonces, ¿qué hacemos? Estamos para ayudarte en este caminar, para decirte cuáles son tus obligaciones, pero también cuáles son tus derechos. Y recuerda que tienes un Elohim vivo, que es fuego consumidor y es justo, pero también es amor, es cariño, es compasión, es misericordia, es rajen, para que tú puedas acceder a todas esas bendiciones que Él tiene para ti. Él conoce tu naturaleza. Ojo, no te excuses por eso, sino solamente prepárate. Y con esa fe que tú tienes, determina tu vida a agradar al Eterno, no conforme a tu entendimiento, sino conforme a la bendita voluntad de nuestro Padre que se ha expresado a través de su Torah. Bienvenido, hermano Elvis, y bienvenido para todos los hermanos que se estén añadiendo, que sea nuestro Padre Celestial dándole esa gran bendición de seguir adelante, instruyéndose en la bendita Torah y bueno, en lo que nosotros le podamos servir, en lo poco, en lo mucho, para eso estamos. Amados, tenemos la certidumbre de que somos o hacemos parte del pueblo de Israel. Eso es indudable. El Israel que ha sido el pueblo de nuestro Padre escogido y lo que lo tenemos allí a través de la Escritura Sagrada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fecha apropiada? Nosotros como pueblo, ¿cuál es la fecha apropiada en la cual si nosotros celebramos inicio de año nuevo, no estamos ofendiendo al Creador? ¿Cuál es esa fecha apropiada? ¿Es posible saber cuál es la fecha apropiada para empezar el año sin ofender a nuestro Padre? Recuerden, al celebrar el 31 de diciembre como el final del año e inicio del nuevo año, no es porque estemos culminando un ciclo y comenzando otro, porque eso también eso es difícil de eludir, ¿sí? Estamos culminando un ciclo, estamos culminando el 2021 y comenzando el 2022. No hay que hacernos nudos, no hay que enredarnos con eso. Estamos culminando un ciclo, pero si celebramos estos tiempos, sabemos que el trasfondo es en base a la idolatría y allí es donde es donde estaremos ofendiendo al Eterno, lo aleno, que el Eterno nos libre. Pero hay una fecha apropiada en la cual nosotros celebremos el año sin ofender al Creador y todo lo contrario, haciendo la voluntad de nuestro Padre. Allí es donde tenemos la palabra inspirada. ¿Cuál es el tiempo designado por Adonai Yahweh, nuestro Padre Todopoderoso? La verdad está bien patente en la Escritura Sagrada y vamos a empezar por Éxodo. Shemot, Éxodo, capítulo 2, verso del 1 al 2. Mira, Roberto, si es tan amable. Amados, les hago un comentario que ya lo he hecho en otras enseñanzas. Cuando Israel es constituido como nación, cuando Israel, el primer mandamiento que se le dio a Israel como nación, como pueblo, recuerden, primero fue un pacto familiar que fue pasado de Abraham Avinu a Isaac, a Isaac, después a Jacob, después a las 12 tribus, a los 12 hijos de Jacob. Fue un pacto familiar. Luego ese pacto se convierte en un pacto nacional. Y como nación, el primer mandamiento que nuestro Padre Celestial le da a Israel es el tiempo, es el calendario.
¿Cuándo comenzar el año nuevo? Ese fue el primer mandamiento que nuestro Padre Celestial le dio a Israel como nación. Escuchen, ya como nación. Me alegro por eso, me alegro. ¿Cómo está la familia? Tenemos cuidado, amado Sajín, con los micrófonos, que no los dejen abiertos. Así que, por favor, amado Roberto, ¿me puede leer la cita Éxodo capítulo 2, verso del 1 al 2? ¿Cómo no, amado hermano? Éxodo capítulo 2, versículo 1. Dice, cierto hombre de la tribu de Leví fue y se casó con una mujer levíta. Disculpe, mira, capítulo 12, capítulo 12, verso del 1 al 2. Creo que me equivoqué acá. Ok, capítulo 12, verso del 1 al 2. Correcto. Dice, 1. Yahweh dijo a Moshe y a Aarón en la tierra de Misrayim, este mes marcará para ustedes el principio de los meses. Será el primero de los meses del año para ustedes. Amén, amén. Ya aquí tenemos lo que nos dice la escritura de cuándo comenzar el primer día del año, el primer mes del año. Pero ahora vamos a tratar de indagar para cuándo cae, cuándo es el año bíblico, cuándo debemos celebrar el año bíblico. Mira, ¿me puede leer Deuteronomio de Devarim 16:1, si es tan amable? ¿Cómo no, amado hermano? Deuteronomio 16:1. Observa el novilunio de Aviv y ofrece un sacrificio de pesa a Yahweh, tu Elohim, porque fue en el mes de Aviv de noche que Yahweh, tu Elohim, te libertó de Misrayim. Amén. Amén. Ya aquí tenemos, gracias, Miaj, ya aquí tenemos cómo la Torah, nuestra sagrada Torah, nos dice en qué mes fue que fue libertado nuestro pueblo. Recuerden, mis amados aquí, hoy estamos en el día 27 del 10º mes. 27 del 10º mes. ¿Qué significa esto? Que ya nos quedan un par de meses, mis amados, para comenzar el año nuevo. Estamos en el 31 de diciembre del año 2021, ¿sí? Conforme al calendario gregoriano, conforme al calendario civil. Pero bíblicamente hablando, estamos en el día 27 del 10º mes. 27 del 10º mes. ¿Qué significa esto? Que en un par de meses vamos a estar comenzando el año nuevo. Pero miren que fue en el primer mes en el cual se celebra la fiesta de la libertad, de nuestra libertad. En el diccionario Unger del año 1983 explica, que los israelitas dividían el año de acuerdo a ciertos fenómenos naturales, combinando, por lo tanto, el año solar con el año lunar. Los meses empiezan con la luna nueva. Escuchen muy bien, con la luna nueva. Pero el primer mes ha sido fijado cuando se inicia el éxodo, lo que conocemos como éxodo, con la celebración del Pesaj o de la Pascua, como una fiesta para nuestro Padre Celestial Yahweh Sebaot. El mes del Aviv comienza con la maduración de los primeros frutos de los granos de cereal. En este caso, la cebada. Amados, en el hebreo moderno, Aviv significa primavera, ¿sí? Pero en el hebreo bíblico, el concepto largo, el concepto profundo de esta palabra se refiere a la madurez, a cierta madurez de la cebada. Incluso Aviv en el hebreo bíblico significa espigas verdes, pero ya próximas a madurar. Por eso el mes del Aviv se conoce como la época de la maduración de la cebada, en el cual no solamente se maduraba la cebada, sino que se cosechaba la cebada. Ahora sabemos que el año nuevo, como está determinado por la soberanía de nuestro Padre Celestial Yahweh, se inicia en la primavera, en el hemisferio norte, cuando los campos, pasado el invierno, se renuevan con la vegetación que brota del suelo por la acción del sol. Otro elemento de la creación de nuestro Padre Celestial Yahweh Sebaot, que hizo el sol, la luna y las estrellas para fijar los tiempos, las señales, para las moedín, como lo dice la Torá. ¿Qué son las moedín? Mientras Roberto me busca, por favor, Bereshit, Génesis, capítulo 1, 14 al 16. Amados Ajín, allí en Facebook, ¿me pueden decir qué significa la palabra moedín? Génesis, capítulo 1, 14 al 16.
Estamos listos, amado hermano. Adelante, mía. Mientras los hermanos me van diciendo qué significa la palabra Moedín. A ver, una valiente o un valiente. Dice la sagrada palabra. Elohim dijo que haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Servirán como señales para los tiempos establecidos, los días y los años. Y servirán como lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Elohim hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Aleluya. Muchas gracias, mía. Para los tiempos establecidos, y dice nuestra Jod María de López, dice que Moedín son las fiestas del Eterno. Así es, mi estimada Jod. Moedín son tiempos señalados. Incluso allí nuestro Roberto leyó una traducción, dice a tiempos establecidos. Se refiere a las fiestas bíblicas, ¿sí? A las santas convocaciones. Dice nuestro Jod Marbeli, correcto, santas convocaciones, fiestas solemnes. Nuestro Sergio dice fiestas santas, celebraciones. Es eso, las señales puestas por nuestro Padre desde la creación también fueron establecidas para fijar los tiempos señalados, esas fiestas, esos tiempos, las fiestas bíblicas, ¿sí? En medio de la confusión en que vivimos, por ejemplo, lo que nosotros obviamente llamamos Babel, la Babilonia moderna, ¿cuál deberá ser la actitud correcta de los que creemos en la palabra sagrada de nuestro Padre Celestial Yahweh? Será de obediencia humilde y exclusiva al Todopoderoso, no participando en las costumbres que gravitan alrededor de nosotros y que son una imitación de la Babilonia antigua. Amados, hay que aceptar el consejo sabio y prudente, inspirado en la Biblia, en la palabra inspirada, en el Tanaj, en la Torá, que nos exhorta con un aviso celestial. ¿Cuál es ese aviso? Y oí otra voz del cielo que decía: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Amados, nuestro Padre Celestial creó lo que fue o estableció el orden de los tiempos. A Israel le dio un mandamiento: comenzarás, este va a ser el primer mes del año, este será el inicio de los años. Jodesh Hadashim, el primer mes de los meses, para que establezcas los tiempos, para que sepas cuáles van a ser los tiempos señalados. Y todo lo estableció en base a la tierra de Israel, en base incluso a los tiempos agrícolas, a los eventos climáticos, a los equinoccios, a los solsticios. ¿Por qué? Porque para nosotros hoy en día, ojo, nosotros no nacimos en Israel. Yo nací en Venezuela, los hermanos en Panamá, en México, en Estados Unidos. Aquí en este momento tenemos hermanos de diferentes nacionalidades. Tenemos al Aj Eduardo de Nicaragua, no sé, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, de Argentina. Tenemos hermanos hasta de Israel, de otros países. No nacimos en Israel, no tuvimos esa cercanía, no tuvimos esa familiaridad con la tierra. ¿Por qué es necesario que la cebada esté madura para cosechar, esté en estado de aviv? Porque tenemos una convocación sagrada, que tiene una sombra profética detrás de ellos, que se relaciona con la cebada. ¿Y cuál es esa? Bikurim. Bikurim se presenta para los tiempos del Pesaj. Es la ofrenda mecida, la ofrenda de los primeros frutos, que tiene una sombra profética. Tiene una sombra profética que cuando nuestro Mesías resucitó, cuando se presentó delante del Padre, se estaban presentando los primeros frutos, pero no se hubiesen podido presentar los primeros frutos de la cebada si no hubiese habido cebada madura. Por eso es necesario que todo calce. Los tiempos, la situación agrícola, las cosechas, nuestro Padre tiene un orden perfecto. Por eso es que Israel es conocido como el reloj profético del mundo. Por eso debemos estar atentos también a lo que sucede con nuestro pueblo, al que pertenecemos ahora por la fe en nuestro Mesías. Ahora somos
No hay judío ni griego, gentil, hombre o mujer, sino que ahora todos somos uno a través del Mashiach. Somos uno con Israel. Somos parte del pueblo. Pero eso no nos hace más mayor que los demás. No, ahora eso nos coloca una responsabilidad más grande, porque Israel fue llamado a ser luz para las naciones. ¿Y cómo vamos a hacer luz si posiblemente si no estemos haciendo las cosas bien? Si no estemos enseñando bien la palabra, si estemos haciendo cosas que no le agradan al Eterno, si no nos estamos preparando, si no estamos estudiando, si a pesar de que sabemos que no debemos hacer las cosas o tales cosas las hacemos, ¿qué pasa? Estamos enseñando, estamos viviendo bien la palabra, nos estamos santificando nosotros, estamos mirando la paja que hay en el ojo de nuestro prójimo cuando nosotros tenemos una viga en nuestro ojo. ¿Qué estamos haciendo con eso que nuestro Padre nos ha dado? Por favor, amados, cuidado cómo juzgamos nosotros al mundo, porque nuestro Mesías dijo, juzguen pero con justo juicio. Y en otra instancia nos dice, mire, no juzguen para que no sean juzgados. Y lo voy a parafrasear, pero si les toca juzgar, porque a nosotros, si perseveramos, vamos a juzgar a este mundo cuando venga el juicio. Vamos a gobernar con nuestro Mashiach. Esa es la promesa también, si perseveramos. ¿Y cómo vamos a ser gobernantes si no sabemos Torah, si no sabemos legislar, si no sabemos cómo aplicar los mandamientos ni para nuestra propia vida? ¿Cómo vamos a hacerle útil al Mesías? Ni para barrenderos vamos a servir en la edad mesiánica si no sabemos juzgar. ¿Qué dijo nuestro Mesías? No piensen que yo he venido a abolir la Torah ni los profetas. Les digo, cualquiera que menosprecie uno de estos muy pequeños mandamientos, y así lo enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino por venir. Pero cualquiera que los lleve por obra y los enseñe a los hombres, será llamado grande en el reino por venir. Amados, el énfasis sobre la importancia de conocer y entender los tiempos del Creador versus los tiempos del paganismo, de la sociedad. Nunca será exagerado el tener conocimiento acerca de esto. Amados, porque los eventos proféticos de las Escrituras no están en manera alguna alineados con el calendario que utiliza el mundo día a día. Por esto, muchos serán sorprendidos como el ladrón en la noche. Desde el momento en que nacemos, comienza la cuenta del tiempo para cada uno de nosotros. De acuerdo a la fecha en que nuestros padres afirman en que fuimos dados a luz, empezamos a contar los días, las semanas, los meses, los años. Ese día especial, incluso en el que celebramos cada año, comienza, no sé, a las 0 horas, es decir, a la medianoche incluso, y termina un segundo antes de la medianoche del día siguiente. Sin embargo, nuestro Padre Eterno definió de otra manera el inicio y el final de los días. Cuando leemos el relato de la creación en la Biblia, cada etapa del proceso se describe como y fue la tarde y fue la mañana un día. Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Sí? Los días, ¿cómo comienzan bíblicamente? Cuando cae el sol y terminan el otro día cuando se oculta el sol. Las semanas, ¿cómo comienzan? Amados, las semanas comienzan cuando culmina el Shabbat. Si el día comienza cuando se oculta el sol y cae cuando se oculta el sol, la semana comienza cuando se oculta el sol del Shabbat y comienza y oscurece. Amados, en las Escrituras, los nombres de las semanas no tienen nombre, son enumerados, día 1, día 2, día 3, pero el único día que tiene nombre es el Shabbat. Amados Ajín, cuidado con muchos que dicen, no, es que sábado es en honor a Saturno. No, sábado no es en honor a Saturno. Si tú estudias y buscas la etimología, sábado viene incluso del latín sabato, que a su vez deriva del hebreo Shabbat, que a su vez deriva del acadio, si mal no recuerdo, también sabatón. Todo esto tiene que ver y significa reposo o cesación. Pero sábado hoy en día en el español viene del hebreo Shabbat, significa reposo o cesación. Ojo, en inglés, la palabra Saturday sí viene en relación a Saturno, al dios de la mitología, pero sábado, la palabra sábado no. Por eso, por favor, amados,
evitemos caer en tonterías, y me disculpan la expresión, de que no, es que no es sábado, ustedes celebran Shabbat en un día pagano. No caigamos en esas cosas y no confundamos a los hermanos que están comenzando este caminar. Por favor, maduremos y busquemos estudiar con sobriedad. Amados Sahim, nosotros les invitamos a que ustedes puedan ver en nuestro canal de YouTube hay un tema que se llama el calendario del Creador y cómo utilizarlo. Amados, hoy en día no caben dudas de que todos vivimos nuestra vida civil en torno al calendario gregoriano. Y en ese contexto no somos indiferentes al cambio del año civil y a las fiestas que le acompañan. A pesar de esto, debemos ser conscientes de los tiempos establecidos del Creador y ordenados a nuestro pueblo a celebrar. Y en ese entorno, por eso, en esa convivencia, vamos a decirlo, no practicando lo que el mundo practica, pero en ese entorno nosotros podemos encontrar la verdad, pero en base a lo que nuestro Padre Celestial ha determinado en su palabra. Como seguidores del Elohim de Israel, no debemos distraernos por lo que el mundo hace, sino que debemos estar vigilantes, pendientes de los tiempos en los cuales estamos viviendo y llevando por obra las celebraciones de las fiestas de nuestro Padre, ordenadas por nuestro Padre a nuestro pueblo Israel, del cual somos parte. Pero debemos tener mucho cuidado en cómo nosotros nos estamos mostrando al mundo, cómo estamos juzgando al mundo, cómo estamos llevando la palabra y cómo la estamos viviendo. Si nosotros estamos siendo hipócritas, lamentablemente vamos a ser avergonzados. Pero el que se humilla será enaltecido. Humillémonos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial y pidamos sabiduría para enseñar con paciencia, con mucho amor, con educación, con respeto y con dignidad la bendita palabra de nuestro Padre, y mostremos realmente la luz que debe habitar, que debe brillar en nosotros, porque hemos conocido la verdad. Y si hemos conocido la verdad, comportémonos a la altura de esa verdad que profesamos. Seamos realmente discípulos del Mesías, que fue humilde en toda su expresión y fue un ser tan manso, con una belleza de personalidad. Es el Hijo de Elohim que nos mostró el camino de la obediencia, de la mansedumbre, de la sujeción, del respeto, pero también de la autoridad y sobre todas las cosas de la sabiduría y de lo que el Espíritu de Santidad puede hacer en una persona que se somete al Todopoderoso. Amados, y como dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Hasta aquí, amados hermanos, la enseñanza de este inicio de Shabbat.